¿Cómo es un juicio en sí mismo y cómo funciona la celebración de la vista? Bien, el juez declara que se procede a celebrar la vista pública, excepto cuando sea a puerta cerrada por cualquier motivo. Iniciada la vista, el secretario judicial plantea básicamente de forma muy sucinta en qué consiste el caso y una vez que se inicia existe un procedimiento, un formalismo legal de cómo se tienen que presentar las pruebas, la información y las argumentaciones y las contraargumentaciones. Informarán por su orden el actor y el demandado, o también llamado recurrente y recurrido, por medio de sus abogados, es decir, el orden de inicio del juicio parte de quién tiene la demanda, es decir, yo entiendo que se están vulnerando mis derechos, con lo cual realizo una queja formal que es una demanda, por tanto soy el primero que intervengo en juicio, y después la otra parte es la que responde. Normalmente los peritos entramos en último lugar en todo este procedimiento legal. Concluida la práctica de prueba o, si ésta no se produce, finalizado el primer turno de intervenciones, el juez o presidente procede de nuevo a la palabra a las partes para que rectifiquen hechos, conceptos, añadan aquellas cosas que consideren importantes y para que formulen su alegación final. Es decir, una conclusión de cómo ven la situación y por qué entienden defendible su caso. Existen diferentes campos que van a modular cómo se celebre la vista en un sentido o en otro, o que tenga un procedimiento civil, penal, laboral, es decir, el procedimiento cambia en función del campo en el que se muevan. En Granada Psicólogos intervenimos en estos campos, con lo cual son a los que más estamos familiarizados y con los que normalmente intervenimos. En los ámbitos penal, en el ámbito civil, dentro del cual se incluyen los procedimientos de familia, los accidentes, y también en los ámbitos laborales. ¿Cómo funciona un caso penal, un juicio penal? Normalmente inicia la presentación oral de los hechos y la argumentación inicial el Ministerio Fiscal, que es el que de alguna forma es el actor, seguidas de la defensa. Posteriormente se presentan los testimonios y testigos que aporta el Ministerio Fiscal, después los testigos de la defensa, la presentación de testigos de la defensa, las argumentaciones finalmente de la defensa y por último las contraargumentaciones de la acusación. Si el juicio es con tribunal del jurado, el juez cierra el proceso dando un conjunto de instrucciones a los jurados que pueden variar en unos casos o en otros. En los casos civiles y laborales, normalmente es el demandante el que inicia el procedimiento y responde siempre el demandado. Demandante y demandado entran desde el inicio a la vista oral, es decir, están presentes en todo el procedimiento judicial. En los casos de familia tiene la peculiaridad de que el fiscal sí que interviene si hay menores en el caso, porque protege el bienestar del menor. ¿Quién es demandante y quién es demandado? Por ejemplo, en el caso en el que se interviene una empresa, una compañía de seguros, el INS, la tesorería, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, pues en este caso el demandante es aquel que tiene alguna queja o tiene una petición que hacer, es decir, si el INS considera que un usuario está faltando algún tipo de aspecto o tiene alguna discrepancia con el demandado, pues entonces el INS es el demandante. En el caso de que sea el cliente, el usuario, el que tiene algún problema, pues entonces demanda a la empresa, demanda al INS o demanda al organismo público. Los testigos. A ver, una cosa importante, los testigos no pueden entrar en sala hasta que se les requiera, momento en el que se les llama y les piden su DNI. Puede ser el caso, si el testigo no está informado, de que entre a sala directamente con el resto de testigos, con la parte demandante, con la parte demandada, pero entonces en ese caso no sería válido su criterio si ha asistido al juicio, porque se requiere que tanto testigos como peritos no estén al tanto de cómo va siendo el procedimiento y de qué se indica dentro de la sala de juicio. Por tanto, es importante que el testigo quede fuera. A veces los tiempos de espera son largos hasta que llaman al testigo. ¿Por qué? Pues porque tienen que presentarse el procedimiento, todo lo que hemos visto previamente. Entonces, esto es importante saberlo más que nada por estar preparados para cuando nos llamen a declarar. A veces también se rehúsa de llamar a algún testigo, es decir, se tira una persona mucho tiempo esperando en función de cómo sea el procedimiento y de cómo sea el caso, y en último término le dicen que no tiene que entrar o no es necesario incluso prestar declaración. Entonces, porque a veces se llegan a acuerdos o incluso alguna de las partes o el propio juez considera innecesario la aportación de testigos porque sea redundante el testimonio, con lo cual se rehúsa de llamar al testigo.
Importante también el momento en que se llama al testigo para testificar suele incrementar la ansiedad. ¿Por qué? Pues en cierta manera estamos tiempo esperando, se nos llama de pronto y entramos en una sala en la que hay muchas personas mirándonos, tengo que declarar con un micrófono y normalmente puede ser un momento de que la ansiedad se incremente. Es recomendable tener apagado el móvil y tener preparado el DNI precisamente para cuando llegue ese momento, que no tengamos que estar sacando de la cartera, buscando el DNI, es decir, hacer más fácil este proceso. ¿Cómo es una toma de declaración? La toma de declaración lleva también aparejado un proceso y un protocolo. ¿Cómo suele ser? El juez inicia diciéndole al testigo si jura o promete decir la verdad. En este caso el testigo puede responder que jura o promete. Posteriormente el juez da también otras instrucciones como que dice, digamos, esta retahíla: es mi deber informarle que si falta la obligación que acaba de contraer puede incurrir en delito de falso testimonio castigado con una pena de prisión, multa y acceso a la inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, cosa que usted crea que puede impedir la dificultad de decir la verdad? Y se suele decir con esta rapidez con la que lo he hecho yo, o incluso más rápido. Y ahí el testigo, pues si no hay ninguna circunstancia que lo impida, se indica que ninguna. También el juez puede indicarle si tiene interés por alguna de las partes, ante lo cual pues usted responda por la realidad de que no tiene interés o la relación o el parentesco que le une con las partes que lo llaman a declarar. El juez ya por último le dirá que puede responder a las preguntas del letrado y ya el letrado pues habitualmente empieza su relato diciendo: con la venia señoría. Ese es el procedimiento, digamos, que suele emplearse. ¿Cómo responder al interrogatorio y cuál es el modo de responder al interrogatorio? Pues ya la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento criminal o civil va dando pauta en un articulado, digamos, más legal. Aquí, más que el artículo en sí mismo, nos interesa cómo son esos consejos. La parte interrogada responderá por sí misma sin valerse de borrador de respuesta. Es decir, lo normal es que no se puedan llevar documentos o textos a la declaración, a no ser que sean necesarios para refrescar la memoria. O que, digamos, sean necesarios, por ejemplo, yo como perito normalmente se lleva un expediente, pero, digamos, no está tan bien visto que el testigo de alguna de las partes vaya con un dossier diciendo, digamos, las preguntas a las que o cómo va a responder. Es decir, eso no es lo habitual ni es lo adecuado. Los peritos en este caso sí pueden llevar ese tipo de materiales. Las respuestas generalmente deben ser afirmativas o negativas, por hacer más rápido y más ágil el proceso. No obstante, si tiene que responder, lo ideal es que sean respuestas concisas y concretas. Agregar explicaciones evidentemente se puede hacer, pero intentando que no sean excesivas o que no sean redundantes. Cuestiones prácticas también. El uso del teléfono móvil está totalmente prohibido. Por lo mejor es apagarlo antes de entrar en sala, más que nada por si en un momento dado por un lado molestamos o por otro estamos declarando y nos suena el móvil. Es muy incómodo y puede hacer que pierda el hilo. Aparte porque, digamos, perdería formalidad a la persona que le ocurre eso en un juicio.